Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de los árboles balanceados o AVL. Los árboles AVL, por las iniciales de sus creadores, G.M. Adelson Belsky y E.M. Landes, que los presentaron en el año 1962, en una publicación soviética, son árboles de búsqueda equilibrados. Un árbol binario se encuentra balanceado si la diferencia absoluta en la altura de los dos subárboles, de cualquier nodo en el árbol es 0 o 1. Es decir, todos sus nodos cumplen con la propiedad f, igual a la altura subárbol derecho, menos la altura subárbol izquierdo, en valor absoluto, es menor o igual a 1. Ejercicio 1. Determine si el árbol mostrado está o no balanceado, calculando el factor f, de cada nodo. En la imagen se muestran todos los valores de los factores de equilibrio, para cada vértice. Como todos los valores cumplen con la condición requerida, se confirma que este es un árbol equilibrado. Ejercicio 2. Ahora se ha eliminado el vértice con el valor 33, revise los cambios de los factores f, de cada nodo, y determine si el árbol permanece o no balanceado. Como se observa en la figura, el árbol ya no está equilibrado, porque se incrementó el valor del factor f, de la raíz. Ahora se presentan las técnicas básicas para balancear un árbol. Existen varias técnicas para balancear de manera adecuada un árbol binario. Dichas técnicas se pueden clasificar en dos grupos. Las que balancean el árbol, en el momento que ingresa o sale un nodo en el árbol. Las que utilizan el mismo árbol, o una estructura adicional para balancear el árbol. Existen 4 alternativas básicas de reestructuración de un árbol, que se manifiestan en 4 posibles rotaciones de sus nodos. Rotación simple derecha, conocida como I. Rotación simple izquierda, conocida como DD. Rotación doble, I, D. Rotación doble, DI. Rotación simple I. Esta rotación se presenta cuando el nodo desbalanceado tiene dos descendientes hacia la izquierda, de ahí su nombre. Para balancear el árbol, el nodo hijo se convierte en el padre del nodo desbalanceado, como se aprecia en la figura. Rotación simple de D. En este caso el nodo fuera de equilibrio tiene dos descendientes hacia la derecha. Igual que en el caso anterior, para balancear el árbol, el nodo hijo se convierte en el padre del nodo desbalanceado, como se aprecia en la figura. Rotación doble, I, D. En este caso el hijo del nodo desbalanceado se encuentra a la izquierda y el nieto a su derecha. Para balancear el árbol, el nieto se convierte en el padre de ambos nodos, como se ve en la siguiente figura. Rotación doble, D, I. Ahora el hijo del nodo desbalanceado está a la derecha, y el nieto a su izquierda. Para balancear el árbol, igual que el caso anterior, el nieto se convierte en el padre de ambos nodos, como se ve en la siguiente figura. ¿Cómo se realizan las operaciones de inserción y borrado en un árbol balanceado? Normalmente se realizan en dos fases. La primera fase consiste en realizar las operaciones de inserción y eliminación en un árbol binario común. Posteriormente, se verifican los valores de los factores de equilibrio involucrados, y entonces se realiza la reestructuración del árbol, en caso de que éste hubiera quedado desbalanceado. Para estos casos, se necesita agregar un dato adicional, en el nodo básico, el factor de equilibrio. Como primer ejercicio, se pide al alumno que aplique las rotaciones básicas, para balancear el árbol que se muestra a continuación. Aquí haga una pausa. Una vez que haya realizado el balanceo del árbol, el alumno deberá reanudar la ejecución del video.
Como primer paso, se realiza una rotación para colocar al vértice 100 en la raíz, quedando el 98 como su hijo izquierdo, como se muestra a continuación. Ahora se realiza una segunda rotación, para balancear la rama derecha, colocando al vértice 121 en lugar del 101, y con esto queda totalmente balanceado. En este segundo ejercicio, se requiere balancear el siguiente árbol binario. Nuevamente haga una pausa mientras resuelve el problema. Para balancear este árbol, hay que obtener los factores de equilibrio de cada uno de los vértices, siendo la raíz la que muestra un factor de -3. Para balancear este árbol, se debe colocar al vértice E, en la raíz, y pasar a sus hijos izquierdo y derecho como hijos de los vértices C y H, respectivamente. Con esto queda el árbol perfectamente equilibrado, tal como se muestra en la imagen. Como último ejercicio, se pide que con los valores siguientes, se genere un árbol binario de búsqueda. Después de cada operación de inserción, calcule el factor de equilibrio de cada vértice, y en caso necesario, aplique las rotaciones que se requieran. Los valores son 2, 5, 4, 3, 1, 9, 8, 6, 7. Haga una pausa hasta que tenga su respuesta. Después de insertar los primeros tres valores, 2, 5 y 4, el árbol tiene el siguiente aspecto, que como se observa, está desbalanceado. Entonces se realiza la primera rotación, quedando como se muestra. Se continúa insertando los siguientes valores, 3, 1, 9 y 8, y como se observa, el árbol está nuevamente desbalanceado. Se requiere realizar una segunda rotación, quedando como se muestra. Finalmente se insertan los dos últimos valores, 6 y 7. Volviendo a quedar desbalanceado el árbol. Después de realizar una tercera rotación, el árbol queda finalmente así. Aquí finaliza la presentación del tema de árboles balanceados. Gracias por su atención.